Un padre desesperado abandonó a su hijo discapacitado en el abrasador desierto, convencido de que no sobreviviría. Horas después, apareció un león salvaje. Lo que hizo el animal dejó a todos con lágrimas en los ojos y cambió para siempre el destino del niño y la bestia. El desierto se extendía hasta donde la vista alcanzaba bajo un sol implacable, sus dunas ondulando como un mar dorado. El calor hacía vibrar el horizonte, distorsionando la silueta solitaria de una vieja camioneta que aminoró la marcha para detenerse en un camino de tierra sin nombre. Solo se escuchaba el ahogado suspiro del motor y el viento que barría las arenas. Dentro del vehículo estaba un hombre con ojos cansados y manos temblorosas, Santiago, un padre abatido por la pobreza y la desesperanza. A su lado, en el asiento del acompañante, estaba su hijo Mateo, de apenas 10 años, con las piernas delgadas y torcidas por una lesión de nacimiento, sus movimientos lentos y torpes. Los ojos de Mateo, grandes y llenos de confianza, brillaban con una chispa de esperanza que Santiago evitaba mirar. El corazón de Santiago latía acelerado. Durante semanas había intentado cuidar solo de Mateo tras la muerte de su esposa. El trabajo escaseaba, la poca comida se agotaba rápido. Los cobradores golpeaban la puerta, los vecinos se alejaban, y en las horas más oscuras de la noche, la desesperación se instalaba con fuerza. Susurraba sobre decisiones imposibles, decisiones que ningún padre debería enfrentar. Aquella mañana, con mezcla de culpa y entumecimiento, Santiago había subido a Mateo al vehículo, diciéndole que iban a emprender un viaje. El niño le creyó, conversando suavemente sobre las formas de las nubes y los pequeños lagartos que cruzaban la arena. Santiago condujo más lejos que nunca, adentrándose en un páramo donde nada crecía y nadie pasaba. Allí, lejos de todo vestigio de civilización, se detuvo. Las lágrimas nublaron su vista mientras desabrochaba el cinturón de Mateo y lo llevaba a la sombra de una solitaria acacia espinosa. «Espera aquí», susurró Santiago con la voz quebrada. «Vuelvo enseguida, te lo prometo». Le entregó una cantimplora medio vacía y se alejó, cada paso más pesado que el anterior. La voz del niño lo siguió. «Papá, no te vayas». Pero Santiago se obligó a no mirar atrás. Arrancó el motor y condujo hasta que la camioneta fue solo un punto perdido en la inmensidad de arena. Solo. Mateo parpadeó contra la luz, aferrando la cantimplora con dedos temblorosos. Intentó arrastrarse tras su padre, pero sus piernas no respondían. Durante largo rato, se quedó en la sombra, llamando con voz que se debilitaba conforme el sol subía. La esperanza titiló y se apagó. El mundo se volvió caliente y silencioso, y Mateo se recostó, vencido por el cansancio y el miedo. Pero el desierto no estaba tan vacío como parecía. Desde la cima de una duna lejana, una sombra se movió, elegante, poderosa y silenciosa. Un león, esbelto y dorado, con la melena ondeando al viento mientras observaba las arenas. Atraído por el débil sonido de los llantos de Mateo, el león se acercó con pasos medidos y gráciles. El niño vio a la gran bestia mucho antes de que llegara. Demasiado débil para correr, cerró los ojos con lágrimas deslizándose por sus mejillas, esperando el final. Pero en lugar de dientes y garras, sintió un aliento cálido y el suave roce de un hocico áspero y ancho. El león olfateó al niño y se acostó a su lado, acurrucándose para protegerlo del viento y el sol. Durante horas permanecieron así, niño y león, dos almas abandonadas por el mundo, encontrando consuelo inesperado en su compañía. Mateo, sintiéndose seguro, se dormía y despertaba, con la mano reposando sobre la melena del león. La bestia, salvaje y libre, jamás se apartó, con sus ojos atentos escudriñando el horizonte en busca de peligro. Al caer la tarde, proyectando largas sombras sobre las dunas, ocurrió algo extraordinario. El león se levantó, empujó suavemente a Mateo y comenzó a rugir, un sonido que se extendió por kilómetros en el desierto vacío. Era un llamado no solo para su propia especie, sino para cualquiera que pudiera oírlo,
una señal que pronto traería a extraños y con ellos la esperanza de un rescate. Así, en el corazón del implacable desierto, la inocencia de un niño y el instinto de un animal se cruzaron, desencadenando una cadena de eventos que rompería corazones, cambiaría vidas y mostraría al mundo que la compasión puede surgir en las formas más inesperadas. Cuando la noche empezó a caer, el intenso calor dio paso a un frío sorprendente que se coló entre las arenas. Mateo temblaba, con las fuerzas casi agotadas. Ya no podía gritar, y el miedo amenazaba con hundirlo. Sin embargo, la presencia del león a su lado le brindaba una extraña calma, un muro vivo entre él y la oscuridad. El león yacía con su enorme cuerpo enrollado protectoramente alrededor de Mateo. De vez en cuando levantaba la cabeza, movía las orejas ante cualquier ruido lejano, sus ojos dorados vigilando el paisaje. Para Mateo, la melena del gran felino brillaba con la última luz como un escudo. Apretaba su mano pequeña y temblorosa contra el pelaje, sintiendo el calor y el ritmo constante de su respiración. La ferocidad que debería haberle causado terror, en cambio, le otorgaba serenidad. Por ahora, no estaba realmente solo. La noche cayó y el cielo del desierto se iluminó con un tapiz de estrellas. El silencio era inmenso, roto solo por el suave resoplido del león y los leves gemidos de Mateo en su sueño. En sueños, Mateo flotaba entre recuerdos, las manos tiernas de su madre, las risas de sus amigos en la escuela, el sonido de la música que llegaba desde la radio en su pequeña casa. Las imágenes se mezclaban con el presente, la melena del león, la áspera arena bajo sus dedos, el sabor de la esperanza apenas al alcance. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la conciencia de Santiago lo torturaba. Había intentado huir de su culpa, pero conforme caía la oscuridad, cada kilómetro lo alejaba más de la paz. Estacionó la camioneta en una solitaria estación de servicio y se derrumbó, sollozando entre sus manos. «¿Qué he hecho?», susurró, atormentado por el recuerdo de los ojos de Mateo. Lleno de arrepentimiento, imploraba a la noche una señal, algo que le indicara que su hijo seguía vivo. De vuelta en el desierto, el león se movía inquieto. El hambre y la sed lo acosaban, pero se negaba a abandonar a Mateo. De vez en cuando se levantaba, caminaba en círculos lentos alrededor del niño, olfateaba el aire y rugía hacia la oscuridad. Cada llamado resonaba a lo lejos, un sonido salvaje y doliente que inquietaba a los chacales y hacía volar a las bandadas de aves en la noche. A lo lejos, un grupo de pastores beduinos acampaba cerca de un pozo antiguo. Sus camellos se sobresaltaron con el rugido del león y los mayores intercambiaron miradas cautelosas. Uno de los jóvenes, José, insistió en investigar. «Un león no ruge sin razón, y menos de noche», dijo. Reunió a algunos compañeros, colgó faroles y partió hacia el sonido, con el corazón latiendo entre miedo y curiosidad. Al amanecer, la sed de Mateo era insoportable y el frío calaba sus huesos. Flotaba entre la conciencia y el sueño, a veces solo consciente del calor del león. El gran felino permanecía vigilante, lamiendo suavemente el rostro del niño cuando gimoteaba, como deseando que resistiera un poco más. El sonido de voces y el paso rítmico de pezuñas de camellos finalmente despertaron a Mateo. Entrecerró los ojos hinchados cuando las figuras aparecieron en el horizonte, hombres con túnicas largas, sus rostros protegidos del sol naciente. El león se levantó, se plantó firme junto a Mateo y lanzó un rugido atronador. Los pastores dudaron, pero José, conmovido por algo profundo, dio un paso adelante, con las manos abiertas, hablando en voz baja y calmada. «Paz, rey del desierto. No venimos a hacer daño». Poco a poco, el león retrocedió, manteniendo un ojo dorado fijo en los hombres que se apresuraron a auxiliar a Mateo. José se arrodilló junto al niño, ofreciéndole agua y palabras de consuelo. Mateo bebió con avidez, tosiendo y sollozando de alivio. Los hombres examinaron sus heridas, asombrados por la historia. Uno de los mayores miró de Mateo al león y susurró una oración. Si era por miedo o asombro,
nadie lo supo decir. Antes de partir, José sostuvo la mirada del león y asintió. «Has hecho más que cualquier hombre». El león se quedó un momento más, mientras levantaban a Mateo sobre un camello. Luego se dio la vuelta y desapareció entre las dunas, un guardián silencioso que se desvanecía en la leyenda. Cuando la caravana partió hacia el pueblo más cercano, Mateo miró hacia la arena vacía donde había estado el león. En ese instante, la esperanza floreció dentro de él. Contra todo pronóstico, la vida lo había encontrado y la bondad de una criatura salvaje le había salvado el alma. Lo que aún nadie sabía era que aquella historia pronto se difundiría, tocando no solo a la familia de Mateo, sino los corazones de miles, despertando preguntas sobre la misericordia, el destino y el misterioso poder de la compasión, incluso en los rincones más duros de la tierra. La caravana beduina avanzó constante durante la mañana, cuidando de no mover demasiado a Mateo mientras dormía bajo una manta de lana sobre el camello. Cada vez que despertaba, José le ofrecía agua y palabras de aliento. El milagro que presenciaron se difundió rápidamente entre los pastores, un león salvaje haciendo guardia sobre un niño indefenso. Algunos susurraban que era una señal de los espíritus del desierto. Otros decían que Mateo estaba bendecido, tocado por algo sagrado. Al acercarse al pueblo, la caravana fue recibida con ojos abiertos y preguntas urgentes. La noticia del rescate de Mateo saltó de boca en boca, llevada por los exploradores de la caravana y los niños del pueblo que seguían a los camellos. La historia creció con cada relato. El león se hacía más grande, sus ojos más brillantes, su misericordia más misteriosa. Cuando depositaron a Mateo cuidadosamente en una camilla dentro de la tienda del curandero, la historia ya era leyenda. La doctora del pueblo, una mujer mayor llamada doña Samira, examinó a Mateo con mezcla de asombro y ternura. Limpió la arena de su rostro, cuidó su piel quemada por el sol y revisó sus piernas torcidas. «Eres afortunado, pequeño», murmuró, «no solo por el león, sino por quienes te encontraron a tiempo». Cuando le preguntó cómo había sobrevivido la noche, los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «El león me mantuvo caliente. Se quedó hasta que llegaron los hombres. No me dejó solo». Samira miró hacia el horizonte, conmovida por la gravedad de lo que escuchaba. Los hombres de la caravana confirmaron cada palabra. Aquella noche, los vecinos se reunieron afuera de la tienda del curandero, con velas titilando mientras rezaban por la recuperación de Mateo y agradecían al misterioso guardián que lo había salvado. Mientras tanto, Santiago buscaba desesperado. Lleno de arrepentimiento, había recorrido el desierto, deteniéndose en cada asentamiento, mostrando la foto de Mateo, suplicando por noticias. Sin dormir y con ojos desorbitados, llegó tambaleándose al pueblo donde Mateo descansaba, atraído por rumores de un niño encontrado entre las dunas. El reencuentro fue una tormenta de emociones. Mateo, despertando al sonido de la voz de su padre, comenzó a llorar. Santiago cayó de rodillas junto a la camilla, llorando y pidiendo perdón. «Lo siento mucho, Mateo. Pensé que estarías mejor sin mí. Me equivoqué tanto», sollozó. Mateo tomó su mano, sus propios dedos temblorosos pero firmes. «No me dejes otra vez, papá. No tengo miedo si estás conmigo». Los vecinos, muchos conocedores del dolor y las dificultades, observaron con lágrimas en los ojos. Ofrecieron comida y descanso, dando espacio para que ambos se recuperaran, esta vez juntos, no separados. A medida que la historia de Mateo se difundía, llegaron periodistas atraídos por el rumor de la compasión del león. Doña Samira habló con ellos en voz baja, instándolos a enfocarse no solo en el milagro, sino en la humanidad que le siguió. «Sí, el león lo salvó», dijo, «pero fue la bondad, la de José, los pastores, los vecinos y de su padre, lo que le devolvió la vida. Todos necesitamos de los demás, especialmente en el desierto». La historia llegó a los titulares en todo el mundo. Niños de países lejanos enviaban cartas con dibujos de leones y palabras de esperanza para Mateo. Organizaciones protectoras de animales
Usaron su historia para crear conciencia sobre la conservación, y de repente, la dureza del desierto parecía un poco menos implacable para quienes escuchaban lo ocurrido. Pero el cambio más grande ocurrió entre padre e hijo. Santiago, antes cargado de culpa y desesperanza, prometió no dejar que Mateo se sintiera rechazado nunca más. Consiguió trabajo en el pueblo, aprendiendo de los pastores a sobrevivir y contribuir. Mateo, donado con una silla de ruedas por una organización local inspirada en su coraje, empezó a asistir a la escuela por primera vez, con su risa resonando en el aula. Fue invitado a todas partes, querido no solo por la historia, sino por su espíritu y resistencia. Por las noches, Mateo y Santiago se sentaban bajo las estrellas, mirando las dunas brillar a la luz de la luna. A veces, Mateo contaba la historia de su noche con el león, pintando el recuerdo no como una pesadilla, sino como el inicio de algo hermoso, una segunda oportunidad para ambos. Y con el pasar de las semanas, los vecinos juraban ver una silueta dorada moviéndose en el borde lejano de las arenas. Nadie intentaba ahuyentarla. En cambio, dejaban ofrendas de agua y comida, un silencioso agradecimiento a la criatura que lo había cambiado todo. Sin embargo, aunque la vida comenzaba a asentarse, Mateo y Santiago sabían que el legado del león aún no había terminado. Las lecciones de compasión, valentía y perdón pronto serían puestas a prueba nuevamente, esta vez con un desafío que toda la comunidad tendría que enfrentar unida. Con la recuperación de Mateo, la esperanza echó raíces en el pueblo, pero bajo las celebraciones crecía una nueva inquietud. La historia de la misericordia del león atrajo a forasteros, periodistas, voluntarios y turistas ansiosos por ver al niño milagro y el desierto que lo había salvado. Al principio sus visitas trajeron regalos y buena voluntad, pero pronto la pequeña comunidad sintió la presión. Aparecieron carpas en las afueras, extraños llenaron la tienda de té y los niños locales comenzaron a imitar las preguntas de los visitantes, señalando a Mateo con asombro o envidia. Doña Samira notó el cambio en el ambiente. Vio a Mateo dudar en la puerta de la escuela, encogiéndose ante las multitudes que cada tarde esperaban para escucharlo hablar. Santiago, lidiando con su nuevo trabajo y la carga de la fama repentina, se inquietaba. No solo le preocupaba la comodidad de Mateo, sino las miradas codiciosas que algunos visitantes lanzaban hacia las dunas salvajes donde se decía que vagaba el león. Una mañana, corrió el rumor de que un grupo de cazadores de trofeos había llegado desde la ciudad, ansiosos por encontrar y fotografiar, o quizá capturar, al legendario león. Los ancianos se alarmaron, recordando tiempos en que los forasteros trajeron más problemas que ayuda. En una reunión urgente, José habló con firmeza. El león salvó la vida de Mateo. Le debemos protección. No permitamos que la codicia o la curiosidad le hagan daño. El pueblo organizó un grupo de vigilancia, turnándose para vigilar a los visitantes y patrullar los límites del desierto. Jóvenes voluntarios guiaban a los cazadores lejos de los posibles refugios del león, contando historias de avistamientos lejanos y dunas infranqueables. Mientras tanto, los niños, liderados por Mateo, hicieron carteles en español e inglés: respeta el desierto, deja al león en paz, y los milagros no se venden. La tensión estalló una tarde cuando dos cazadores, ignorando las advertencias, se alejaron de sus guías y se dirigieron hacia la vieja acacia, el lugar donde Mateo había sido encontrado. Desde su ventana, Mateo vio el movimiento, se impulsó en su silla y llamó a Rex, el perro callejero del pueblo, astuto y fiel, que se había convertido en su sombra desde el rescate. Con Rex al frente, Mateo convenció a José y a algunos amigos de seguir a los cazadores. Ocultos tras las dunas, observaron cómo los hombres escudriñaban el horizonte con binoculares, con rifles colgados en la espalda. Justo cuando uno levantaba su cámara, un rugido bajo y inconfundible resonó por la arena. Los cazadores se paralizaron al ver, en el calor ondulado, al león en una duna cercana, majestuoso, tranquilo y sin miedo. Por un instante, nadie se movió. Los cazadores, impresionados y desconcertados,
bajaron sus cámaras. Mateo, con el corazón latiendo fuerte, sintió una mezcla de miedo y gratitud. El león lo miró fijamente, con ojos serenos y antiguos, antes de darse la vuelta y fundirse en el desierto. La noticia del encuentro llegó rápido al pueblo. Aquella noche, los ancianos convocaron una asamblea bajo la acacia. Esta vez, habló Mateo, con voz firme y apasionada. El león no es un trofeo. Es un amigo, un símbolo de que la misericordia existe en la naturaleza, igual que en nosotros. Si permitimos que otros le hagan daño, deshonramos todo lo que ha pasado. Los vecinos escucharon y votaron por unanimidad. No más guías para cazadores, no más incentivo al turismo que busca espectáculo a costa del león. Doña Samira propuso una alternativa: invitar a la gente a aprender sobre el delicado equilibrio del desierto, su gente y las lecciones de humildad y bondad, en lugar de solo buscar sensaciones. Poco a poco, la presencia de los forasteros disminuyó. Algunos se fueron frustrados, pero muchos se quedaron para aprender. Maestros y voluntarios ayudaron a fundar una pequeña escuela comunitaria y un campamento natural para niños. Donaciones financiaron un nuevo pozo y una clínica. Mateo ganó confianza. Su voz se escuchaba cada día más fuerte. Su amistad con Rex creció, con el perro siempre cerca, recordando a todos que la lealtad y el valor pueden tomar muchas formas. Pero mientras el pueblo disfrutaba de una paz frágil, corrió el rumor de que un grupo de cazadores había instalado trampas en el límite del territorio del león, esperando atraparlo de noche. El miedo se apoderó de la comunidad. El destino del león y el alma del pueblo pendían de un hilo. Las personas tendrían que decidir: ¿arriesgarían todo para proteger a su improbable salvador? ¿O permitirían que volvería el viejo ciclo de miedo y poder? Así, mientras la luna llena se alzaba sobre las dunas, Mateo y sus amigos hicieron un juramento: vigilar, advertir y, si era necesario, actuar. Porque en el corazón del desierto, todos habían aprendido que a veces la voz más pequeña o el cuerpo más débil pueden marcar la diferencia más grande. La noche vibraba con tensión cuando el rumor de trampas se esparció por el pueblo. Para Mateo, dormir era imposible. Acostado, la luz lunar se derramaba sobre su manta, con Bruno, su perro, acurrucado a sus pies. Cada crujido del viento afuera sonaba como pasos. Cada ladrido o grito lejano le helaba la sangre. No podía dejar de pensar en el león, su guardián, su amigo silencioso, moviéndose en alguna parte de la oscuridad infinita, ajeno al peligro que ahora lo acechaba. Al amanecer, el pueblo ya despertaba. Santiago reunió a un grupo de jóvenes armados solo con linternas, palos y una férrea determinación. Mateo rogó poder acompañarlos. La doctora Sofía dudó, pero al ver la determinación en los ojos de Mateo, finalmente cedió, con la condición de que él se mantuviera cerca y dejara que Santiago liderara. El pequeño grupo avanzó en silencio por la arena, escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal. Bruno trotaba adelante, con el hocico pegado al suelo, olfateando el extraño olor a hierro y aceite. Se dispersaron cerca de un viejo mezquite, cuidando de no dejar huellas que pudieran delatar su búsqueda ante los cazadores que aún acampaban en el límite del pueblo. No tardaron en encontrar la primera trampa, una cruel y pesada lazo de acero, medio enterrado junto a un arroyo seco. Santiago se arrodilló, examinándola con disgusto. «Estas no pertenecen aquí», dijo con voz tensa de rabia. Juntos desarmaron la trampa, ocultando las piezas en la arena. Siguieron adelante, guiados por el olfato de Bruno y la intuición de Mateo. Trampa tras trampa, cada una más sofisticada que la anterior. Algunas cebadas con carne, otras camufladas bajo piedras y arbustos. Los jóvenes trabajaban rápido, compitiendo contra el sol que ascendía. Mientras trabajaban, Mateo sintió una calma extraña apoderarse de él. El desierto seguía siendo implacable, pero allí, rodeado de amigos y guiado por la esperanza, sintió el mismo valor extraño que había conocido cuando el león yacía a su lado en la noche. De repente, Bruno lanzó un ladrido agudo y salió corriendo,
orejas pegadas y cola en alto. Mateo llamó a Santiago y corrió tras él tan rápido como la arena se lo permitió. Al coronar una pequeña duna, se detuvieron paralizados ante la escena. A no más de 20 pasos, el león estaba allí, con una pata atrapada en uno de los lazos. La sangre teñía la arena bajo su pie, y la gran cabeza del animal estaba inclinada por el agotamiento y el dolor. Santiago dudó. El miedo es un instinto, incluso después de todo lo que habían visto. Pero Mateo avanzó, con la voz temblorosa pero firme. «Tenemos que ayudarlo. Por favor, él me salvó. No podemos dejarlo ahora». El grupo se acercó lentamente, manos alzadas y corazones latiendo con fuerza. El león observaba con ojos cansados y desconfiados, pero no intentó huir. Bruno se acercó despacio, gimoteando suavemente, y el león pareció relajarse, reconociendo al pequeño perro de su primer encuentro. Con cuidado, Santiago y 2 jóvenes trabajaron en la trampa, abriendo las fauces con una palanca. La pata del león estaba gravemente cortada, pero no rota. Mateo contuvo la respiración mientras la doctora Sofía, que había corrido desde el pueblo al enterarse, se arrodillaba y limpiaba la herida con agua de su cantimplora. El león se estremeció, pero no atacó, como si confiara en las manos gentiles que lo liberaban. Cuando ataron la última venda, el animal se levantó lentamente, probando su peso, y luego, imposible, frotó su enorme cabeza contra el hombro de Mateo en un gesto de gratitud que dejó al niño sin palabras. Mientras el grupo comenzaba a regresar, Santiago escudriñó el horizonte y vio figuras furiosas acercándose, cazadores, alertados por el alboroto, atravesando la arena con gritos y puños en alto. Pero ahora, los habitantes tenían la fuerza de la unidad y la claridad de un propósito. Formando un muro, bloquearon el camino, gritando en español e inglés: «El león está bajo nuestra protección, fuera de nuestras tierras. Váyanse ahora y no regresen jamás». El enfrentamiento fue tenso, pero ante un pueblo unido e inquebrantable, los cazadores, superados en número y expuestos, finalmente retrocedieron. Recogieron sus cosas, lanzaron maldiciones por encima del hombro y se retiraron a las dunas, jurando no volver. Cuando llegaron al pueblo, el sol estaba alto y el león cojeaba junto a ellos, una leyenda viva que regresaba a casa. Los ancianos los recibieron en la entrada con asombro en los ojos. Mientras Mateo relataba lo ocurrido, un silencio solemne cubrió la multitud. La doctora Sofía habló suave. «La compasión salvó una vida y hoy salvó el alma de nuestra comunidad. Debemos recordar, la misericordia es más fuerte que el miedo y la bondad más poderosa que cualquier trampa». Desde ese día, el león se convirtió en símbolo no de terror, sino de gracia. Los vecinos redoblaron sus esfuerzos para enseñar a los forasteros las costumbres del desierto, proteger a sus criaturas salvajes y valorar las lecciones nacidas del sufrimiento y la esperanza. Pero para Mateo y Diego, el viaje no había terminado. El lazo entre niño, padre y león los había transformado para siempre, y nuevos desafíos que pondrían a prueba todo lo aprendido aparecían en el horizonte. Las semanas siguientes estuvieron llenas de sanación y transformación. La historia del rescate del león viajó más allá de los límites del pueblo. Difundida por boca a boca, viajeros e incluso periodistas que se quedaron después de que los cazadores se fueran. Ya no era solo un cuento de milagro en el desierto, sino un movimiento, un llamado a las comunidades a proteger lo salvaje, mostrar misericordia a los vulnerables y unirse frente a la codicia. Para Mateo, cada día traía pequeños pasos de recuperación y crecimiento. Sus heridas desaparecían, reemplazadas por una nueva resistencia. Se acercó a su padre, Diego, cuyo arrepentimiento se había convertido en una devoción feroz. Diego ayudaba a Mateo con sus estudios y silla de ruedas, aprendía nuevas habilidades de los pastores y se ofrecía como voluntario en la escuela y en la tienda comunitaria. La dupla se volvió fundamental en la comunidad, su vínculo un testimonio diario de perdón y segundas oportunidades. El león, aunque salvaje y libre,
se veía a menudo en el límite de las dunas. Los vecinos dejaban platos de agua y restos de carne bajo el mezquite donde Mateo había sido encontrado, un acto silencioso de gratitud. Los niños lo visitaban, con la esperanza de ver al gran animal. Cuando el león aparecía, mantenía la distancia pero observaba con ojos calmados e inteligentes, como bendiciendo al pueblo que eligió la compasión. A medida que la leyenda del león crecía, también lo hacía el sentido de responsabilidad de Maple Grove. Santiago organizaba talleres sobre protección de la fauna, enseñando a los niños a rastrear animales, reconocer señales de peligro y responder con cuidado. La doctora Sofía ayudó a establecer una pequeña clínica para personas y animales, atendiendo aves heridas, perros perdidos y alguna criatura salvaje. Organizaciones de ayuda enviaban suministros y expertos, inspirados por el ejemplo del pueblo. Pero no todos comprendían los cambios. Algunos ancianos temían que la atención creciente alterara el delicado equilibrio del desierto. Algunos preocupados vecinos temían que los forasteros, aunque bien intencionados, trajeran nuevos riesgos, enfermedades, dependencia o pérdida de tradiciones. En las reuniones del consejo, estallaban debates apasionados sobre cómo seguir adelante. Mateo se encontró en el centro de esas discusiones. Escuchaba, preguntaba y compartía su experiencia. «El desierto me salvó», les dijo una noche a los ancianos, «pero fueron las personas, mi padre, Santiago, la doctora Sofía, todos ustedes, quienes me ayudaron a sanar. Y el león, que eligió la misericordia en lugar del hambre. Tal vez la mejor forma de honrar eso es proteger lo que tenemos, pero también abrirnos a quienes vienen a aprender, no a quitar». Sus palabras tuvieron peso. El consejo decidió un compromiso. Maple Grove seguiría abierto a visitantes, pero bajo reglas estrictas. Se capacitaron guías, se prohibió la caza y cada recién llegado debía asistir a una charla sobre la fragilidad del desierto y la historia del león. Poco a poco, creció la confianza, dentro y fuera del pueblo. Una tarde, mientras Mateo veía el atardecer desde la cima de una duna, con Bruno a su lado, vio al león a lo lejos, perfilado contra la luz que se desvanecía, con la cabeza alzada en un rugido silencioso. La imagen llenó a Mateo de asombro y responsabilidad. Sabía que sus destinos estaban ligados. Si el pueblo podía prosperar con bondad, lo mismo podía la naturaleza salvaje. Al día siguiente, Mateo ayudó a organizar el primer día del desierto, una celebración de todas las lecciones aprendidas. Hubo juegos, música, relatos y caminatas guiadas por las dunas. La fiesta reunió a viejos amigos y nuevos, y la risa resonó entre la arena. Al caer la noche y encenderse los faroles, Mateo rodó hasta el centro del encuentro y habló con voz suave. «Una vez estuve solo. El desierto pudo haberme llevado. Pero me salvaron un león, extraños y mi propia familia. Nadie debería sentirse abandonado o con miedo. Prometamos que aquí cada vida importa. Cada voz será escuchada». El pueblo estalló en vítores. Diego se arrodilló junto a su hijo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Nos has enseñado a todos, Mateo», susurró, «cómo ser valientes, cómo perdonar y cómo tener esperanza». Desde esa noche, el destino de Maple Grove cambió de nuevo. El león dejó de ser solo leyenda y Mateo dejó de ser solo el niño milagro. Juntos, se convirtieron en símbolos de un pueblo que aprendió, a través del sufrimiento, la misericordia y el valor, a amar lo salvaje y a amarse entre sí. Pero mientras las estaciones cambiaban, el desierto pronto ofrecería su siguiente prueba, una sequía que pondría a prueba cada lección, cada vínculo y el futuro mismo que habían luchado por construir. El verano llegó temprano y duro a Maple Grove. El sol, antes amigo, se volvió un vigilante implacable. Día tras día, nubes bordeaban el horizonte, pero ni una gota de lluvia caía sobre la tierra reseca. Los vecinos veían sus pozos secarse y sus huertas marchitarse, y el calor subía más y más, vibrando sobre la tierra agrietada. La doctora Sofía cuidaba con atención la clínica. Los ancianos y los niños pequeños sufrían más, y hasta los animales del pueblo se volvían apáticos.
Mateo notaba cómo los pájaros visitaban menos la fuente, cómo las cabras se refugiaban en las pocas sombras y cómo el desierto guardaba un silencio inquietante, con plantas y animales retirándose ante la sed creciente. Diego y los demás hombres cavaban más profundo en los pozos, pero el agua escaseaba. Camiones con ayuda llegaban desde ciudades lejanas, pero nunca alcanzaba para todos. En las reuniones del consejo comenzaron las discusiones. ¿Quién debía recibir agua extra? Si racionar más estrictamente, si pedir ayuda a pueblos vecinos o depender solo de ellos. Mateo sentía la preocupación que pesaba sobre el pueblo como el sol del mediodía. Veía las líneas profundas en el rostro de su padre. Escuchaba las voces tensas de los ancianos que habían sobrevivido otras sequías y sabían lo peligroso que podía ser. Pero también recordaba la fuerza y la misericordia que el pueblo había mostrado en tiempos más oscuros. Decidió que si un león podía mostrar bondad en un mundo que exigía crueldad, ellos también podían. Con la ayuda de Santiago, Mateo organizó equipos de niños para repartir agua a los más vulnerables, llevando baldes pequeños a los ancianos, llenando platos para los animales, visitando a vecinos demasiado orgullosos o frágiles para pedir ayuda. La tienda comunitaria, antes llena de excedentes, ahora era un salvavidas, racionando arroz, frijoles y la poca fruta que quedaba. La gente hacía largas filas, pero esperaba con paciencia, entendiendo que la justicia era más importante que la comodidad. Una noche, tras un día especialmente difícil, Mateo encontró a su padre sentado solo en las escaleras de la casa, con la cabeza entre las manos. Diego confesó que temía no sobrevivir otro mes sin lluvia. «Te abandoné una vez, Mateo, y casi nos destruye. Ahora temo no poder protegerte de esto». Mateo puso su mano sobre la de su padre. «Ahora estás aquí. Eso es suficiente. Lo enfrentaremos juntos». Bruno también parecía percibir la angustia del pueblo. Desaparecía al amanecer y regresaba al anochecer, polvoriento y cansado, como buscando algo: agua, tal vez, o esperanza. Una noche, no volvió. Mateo esperó despierto, con la preocupación clavada en el pecho, hasta que un alboroto en el límite del pueblo lo sacó afuera. Allí, bajo la pálida luz de la luna, Bruno regresó, pero no solo. Detrás de él, cojeando y delgado, venía el león. El gran felino lucía exhausto y sediento, con las costillas marcadas bajo su pelaje dorado. Los vecinos se reunieron en silencio, observando cómo Bruno guiaba al león hasta el último pozo con agua. Sin hacer ruido, el león bebió. Luego se sentó junto al borde, agotado pero seguro. Mateo habló con voz clara en el silencio. «Él vino a nosotros antes, cuando yo estaba perdido. Ahora, que todos necesitamos, regresa. Podemos compartir lo que tenemos, incluso ahora». Inspirados, los vecinos trajeron platos y baldes, ofreciendo agua y restos de comida al león. Los niños acariciaban a Bruno, admirando su coraje y lealtad. Esa noche, el león durmió junto a la casa de Mateo, vigilado por el niño, el perro y todo el pueblo. La sequía continuó, pero algo cambió en Maple Grove. Los actos de bondad se multiplicaron. Vecinos compartían comidas, los fuertes cargaban agua para los débiles, y la esperanza encontraba pequeñas formas de florecer incluso en el polvo. La historia del regreso del león se difundió rápido, trayendo ayuda renovada y mensajes de apoyo desde lejos. La doctora Sofía, al ver la chispa regresar a los ojos de sus pacientes, lo llamó un milagro. «No es solo el león», dijo, «es el espíritu que trae, la prueba de que incluso en el sufrimiento podemos elegir ser amables». Con los días más cortos, apareció una débil promesa de lluvia en el horizonte. Mateo miraba el cielo con anhelo, sabiendo que la supervivencia nunca está garantizada, pero que la esperanza, como la misericordia, puede durar más que la temporada más dura. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por venir, una decisión que obligaría al pueblo a elegir entre salvarse a sí mismos o arriesgarlo todo para ayudar a otro necesitado. La sequía persistía, pero los susurros de esperanza viajaban en cada brisa.
Una noche, mientras los vecinos se reunían bajo el cielo estrellado para escuchar el lejano rumor de un trueno, apareció una pequeña caravana en el límite de Maple Grove. Eran refugiados de un asentamiento muy al sur, donde la sequía había sido aún más severa. Exhaustos y demacrados, llegaron con poco más que la ropa puesta y ojos desesperados que buscaban misericordia. El consejo se reunió al amanecer, dividido entre la compasión y la supervivencia. Los suministros eran escasos. Cada pozo, cada saco de grano había sido contado y racionado. Algunas voces, temerosas y temblorosas, advirtieron que compartir lo poco que quedaba podría condenar a los niños de Maple Grove. Otros, recordando la odisea de Mateo y la misericordia del león, argumentaron que negarlo sería traicionar todo lo que habían llegado a ser. Mateo, sentado junto a su padre y Bruno, escuchó en silencio. Los rostros a su alrededor estaban tensos, pero vio que la esperanza brillaba aún en medio del miedo. Cuando el debate se volvió rudo y acalorado, Mateo pidió la palabra. Su voz, aunque suave, resonó en la sala. Cuando estuve solo en el desierto, sobreviví porque un león, una criatura salvaje sin nada, eligió protegerme en lugar de darme la espalda. Más tarde, nuestro pueblo se unió para proteger a ese león, aunque nos costara. Si olvidamos eso ahora, perdemos no solo la cosecha, sino el corazón. Miró a su padre, cuya mano temblaba pero apretaba la suya. Estamos aquí porque alguien, en algún momento, eligió la bondad. No dejemos que el miedo nos convierta en algo menos. Un silencio cubrió el consejo. La doctora Sofía asintió, con los ojos brillantes. La misericordia se multiplica, igual que el sufrimiento. Si cerramos nuestras puertas, quizá vivamos un poco más, pero no sobreviviremos de verdad. Se llevó a cabo la votación. Por el margen más estrecho, Maple Grove decidió acoger a los recién llegados. La noticia se difundió rápido, y los vecinos comenzaron a preparar lo poco que podían compartir. Mantas y agua se repartieron. Los enfermos fueron atendidos en la clínica de la doctora Sofía, y los niños de ambos pueblos se sentaron juntos bajo la sombra, encontrando consuelo en nuevas amistades y relatos. Diego ayudó a organizar equipos de trabajo, uniendo a vecinos con refugiados para cavar nuevos pozos, reparar casas dañadas y sembrar las pocas semillas que quedaban. Santiago capacitó a los recién llegados en protección de la fauna y rastreo, y los niños siguieron a Bruno, que parecía haber aceptado su nuevo rol como guardián de todos. El león, sintiendo el cambio en el pueblo, apareció más seguido. Patrullaba los límites por la noche, nunca demasiado cerca, pero siempre visible, una silenciosa garantía de que lo salvaje, como la gente, seguía vigilando, seguía cuidando. Pero compartir trajo dificultades. Algunas noches, los estómagos rugían de hambre. Las tensiones aumentaban cuando viejos vecinos y recién llegados disputaban recursos limitados. Los temores de enfermedad y robo crecían con el calor, y solo con esfuerzo constante y repetidos actos de paciencia se mantenía la paz. Un día, estalló una pelea cerca de la tienda comunitaria. Un niño acusó a otro de tomar más de su parte. Creció la multitud, se lanzaron palabras airadas, y parecía que meses de unidad se desmoronarían. Fue Mateo, rodando hacia el círculo con Bruno, ladrando a su lado, quien calmó los ánimos. Habló recordando las lecciones de la sequía y la compasión del león. Si peleamos entre nosotros no tendremos nada. Si confiamos, quizás sobrevivamos. Sé lo que es tener miedo, pero también sé lo que es ser salvado. Poco a poco, la vergüenza y la comprensión suavizó los rostros a su alrededor. Se intercambiaron disculpas y el comité de la tienda comunitaria acordó nuevas reglas para la equidad, con representantes de ambas comunidades trabajando codo a codo. La lluvia seguía siendo esquiva, pero algo más empezó a crecer, una resistencia silenciosa y tenaz que ninguna sequía podía borrar. Se difundieron historias de pequeñas bondades, una hogaza de pan compartida, un pozo reparado juntos, una canción entonada en la noche cuando la esperanza era escasa. Al terminar otra semana difícil, Américo estaba al borde del poblado con Rex y el león cerca.
observando cómo el atardecer pintaba las dunas. Se sentía agotado, pero en paz, sabiendo que habían hecho lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Sin embargo, al llegar las primeras nubes al horizonte lejano, prometiendo finalmente lluvia, Américo sintió que la mayor transformación aún estaba por venir. Un momento que pondría a prueba si la bondad podía realmente sobrevivir a toda adversidad, y si un pueblo, antes quebrantado por el miedo, podía convertirse en un faro de esperanza para el mundo más allá de sus fronteras. El cielo sobre Villa Acacia se tornó de un gris esperanzador y desconocido al juntarse las primeras nubes de tormenta después de años. El aire estaba cargado de anticipación. Los adultos miraban al cielo con ansiedad. Los niños celebraban el aroma de la lluvia en el viento. Y hasta los animales se mostraban inquietos. Durante días, la promesa del agua estuvo tan cerca que parecía un sueño. Cuando por fin rompieron las lluvias, no fue un lloviznar suave sino un aguacero torrencial. Láminas de agua golpeando el polvo, ríos rugientes donde antes solo había lechos secos. Todo el pueblo salió de sus casas para bailar y gritar bajo la lluvia, con el rostro alzado al cielo. Cada corazón cansado de sequía rebosante de gratitud. Américo se desplazó en su silla por la calle con los otros niños, Rex dando vueltas y ladrando, ambos empapados y riendo. Los refugiados lloraban abiertamente, algunos cayendo de rodillas, susurrando oraciones de agradecimiento por ese milagro compartido con extraños que se habían convertido en familia. Los vecinos movieron tierra y manos rápidamente, cavando canales para guiar el agua a los huertos y pozos. Barriles y ollas se llenaron, se desempolvaron viejos frascos, manos trabajando juntas, viejos y nuevos, locales y recién llegados, unidos por el alivio. Cuando la lluvia finalmente amainó, Villa Acacia parecía transformada. La tierra bebió profundo, brotes verdes estallaron del suelo casi de la noche a la mañana. Flores florecieron alrededor de la acacia, las abejas volvieron a los jardines y el ganado, antes tan débil, encontró nueva fuerza. La tienda comunitaria reabasteció sus estantes y en cada hogar, incluso el más humilde, se sentía la bendición de la abundancia. Pero la verdadera transformación estaba en la gente. Habiendo sobrevivido con tan poco, se valoraba cada bocado y cada gesto. Américo notó que nadie desperdiciaba agua ni comida. Las peleas se desvanecían rápido, reemplazadas por risas y perdón. Los niños de ambas comunidades jugaban juntos, inventando juegos, construyendo fuertes en el barro blando y escuchando las historias de Américo sobre el león que lo había salvado. Más de una vez, Américo vio al gran felino, observando desde una duna lejana un guardián silencioso sobre las vidas que ayudó a sanar. Con los recursos restaurados, el consejo se reunió para discutir el futuro. La doctora Samira propuso crear un centro de acogida permanente para refugiados y viajeros. Un lugar para compartir lo que hemos aprendido, para que nadie quede solo en el desierto. Nabil sugirió un nuevo pozo, excavado y mantenido por ambas comunidades. Youssef impartió talleres sobre agricultura sostenible y protección de la fauna, y los ancianos refugiados compartieron cantos y recetas tradicionales. Américo se convirtió en un puente entre lo viejo y lo nuevo. Organizó a los niños en equipos para plantar nuevos huertos, reparar casas y limpiar después de la inundación. Veía en cada rostro un reflejo de su propio camino, miedo y desesperación transformados por la misericordia y el coraje. Con Rex siempre a su lado, lideraba con el ejemplo, demostrando que el liderazgo no era cuestión de fuerza física, sino de corazón y esperanza. El león también se volvió leyenda. Artistas pintaron murales en las paredes de la tienda comunitaria, mostrando a Américo, Rex y el león bajo la acacia, rodeados por un pueblo floreciente. Se escribieron canciones, se contaron relatos, y hasta los ancianos que antes dudaban comenzaron a compartir la historia con orgullo. La lección nunca se perdió. Un solo acto de compasión, ya fuera de un animal salvaje o de un humano temeroso, podía resonar en 1000 vidas. Pero aunque la alegría regresó, el pueblo se preparaba para el futuro.
Se profundizaron los pozos, se almacenaron alimentos para tiempos difíciles y se tejieron nuevas amistades en un tejido lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. El Consejo creó un festival en honor al Día de la Lluvia, una celebración no solo de la supervivencia, sino de la unidad, la misericordia y la sabiduría nacida del sufrimiento. En el primer aniversario, Américo habló ante la comunidad y los recién llegados. Su voz, clara e inquebrantable, llegó a todos. No sobrevivimos por suerte, sino porque nos elegimos una y otra vez. El león nos mostró el camino, misericordia, coraje y la voluntad de proteger a los más débiles entre nosotros. Mientras lo recordemos, nunca estaremos solos. El trueno retumbó a lo lejos, un suave recordatorio de que los desafíos volverían. Pero Villa Acacia estaba lista, más fuerte, sabia y compasiva que nunca. Sin embargo, faltaba una última prueba. Una amenaza que no era tormenta ni sequía, sino la llegada de forasteros cuyas intenciones pondrían en jaque todo lo que el pueblo había construido. La abundancia que siguió a las lluvias trajo una temporada de prosperidad para Villa Acacia, pero la paz, como Américo había aprendido, nunca está garantizada. La noticia de la recuperación del pueblo y del niño y el león en su corazón se esparció lejos y ancho. No pasó mucho tiempo antes de que llegara un visitante distinto, uno que amenazaba el frágil equilibrio que el pueblo había trabajado tanto para construir. Vinieron en convoyes de vehículos relucientes, con el emblema de una fundación internacional. Funcionarios bien vestidos, científicos y equipos de prensa entraron en Villa Acacia, sus palabras llenas de elogios y promesas. Ofrecieron financiamiento para nuevos pozos, becas para los niños y suministros médicos para la clínica de la doctora Samira. Lo más tentador, prometieron construir un santuario grandioso en las afueras del desierto, un lugar que, decían, protegería al león y atraería turistas de todo el mundo. Al principio, el Consejo y los pobladores acogieron la ayuda. Las heridas viejas de la sequía hacían que la seguridad y el confort fueran irresistibles. Los líderes de la fundación se reunieron con Américo, pidiéndole que contara su historia para las cámaras, que fuera la cara del nuevo santuario. Halagado pero cauteloso, Américo habló con sinceridad, compartiendo no solo el relato de su rescate, sino las lecciones que Villa Acacia había aprendido: misericordia, comunidad y respeto por lo salvaje. Pero pronto comenzaron las dudas. Los representantes de la fundación empezaron a trazar límites, restringiendo el acceso a los pastizales, construyendo cercas donde el león antes vagaba libre. Equipos de construcción cavaron fosas profundas y levantaron muros de concreto y alambre. Los pobladores que antes se reunían bajo la acacia para dejar ofrendas al león, ahora eran mantenidos a distancia, sus tradiciones desestimadas como anticuadas. Corrieron rumores de que la fundación planeaba vender entradas y quedarse con la mayoría de las ganancias, ofreciendo al pueblo solo migajas. Peor aún, al acercarse la finalización del santuario, comenzaron a llegar extraños no como ayudantes, sino como espectadores. Autobuses descargaban turistas con cámaras, ansiosos por ver al león milagroso. Su presencia cambió el ritmo del pueblo, los niños apartados en la carrera por las fotos, los ancianos cuestionados y filmados sin permiso. El respeto silencioso que antes definía Villa Acacia se dio lugar a la intrusión y el espectáculo. Américo sintió crecer su inquietud. Una tarde vio cómo los trabajadores intentaban atraer al león dentro del cercado con carne y ruidos. El gran felino, orgulloso y cauteloso, mantuvo la distancia, negándose a ser atrapado. Rex ladraba hacia la cerca, percibiendo que algo estaba mal. Los pobladores también se dividieron. Unos pedían paciencia, otros crecían resentidos al ver desaparecer antiguas libertades. En una tensa reunión del Consejo, Américo habló con una voz más firme que nunca. Nos salvó la compasión, no el lucro. El león no es nuestro para exhibir. No somos una historia para vender. Si renunciamos a nuestra bondad y a nuestra libertad, ¿qué nos queda? Los ancianos escucharon, divididos entre el miedo y el orgullo. La doctora Samira,
cansada pero resuelta, estuvo de acuerdo. Necesitamos apoyo, pero no a costa de nuestra dignidad ni de la libertad del león. Debemos hablar como uno solo, o todo lo que hemos aprendido se perderá. Esa noche se trazó un plan. Los pobladores, viejos y nuevos, se reunieron bajo la acacia, esta vez sin fanfarrias ni extraños. Pusieron sus manos juntas, jurando proteger al león y el espíritu de su hogar, sin importar qué. Cuando los funcionarios de la fundación llegaron a la mañana siguiente, encontraron al consejo esperando, unido e inquebrantable. Américo, con Nabil y Yusef a su lado, habló en nombre de todos. Agradecemos su ayuda, pero este es nuestro hogar. El león es libre, y nosotros también. Si no pueden aceptar nuestra forma, pueden marcharse. Fue un tenso estira y afloja. Por un momento, pareció que el pueblo podría fracturarse bajo la presión, pero los funcionarios, viendo la unidad en cada rostro, cedieron. Las cercas se desmontaron. El proyecto se redujo a un simple puesto de investigación y el león quedó para vagar como siempre, salvaje e indómito. Villa Acacia pagó un precio por su rebeldía, se retiró parte del financiamiento y la atención del mundo exterior se desvaneció. Pero lo que quedó fue real: paz, respeto propio y la certeza de que un verdadero santuario nunca se construye con muros, sino con confianza y amor. Al caer la tarde, Américo, Rex y los pobladores se reunieron de nuevo. El león apareció a lo lejos, deteniéndose sobre una duna como en bendición. Américo sintió una profunda certeza. Villa Acacia había superado su prueba más dura, no haciéndose rica, sino negándose a olvidar lo que la hizo fuerte desde el principio. Pero incluso mientras las estrellas brillaban arriba, Américo sabía que su camino no había terminado. El mundo más allá del desierto siempre cambia. Nuevos desafíos vendrán y tendrán que recordar, una y otra vez, las lecciones que un león, un niño y un pueblo grabaron en las arenas del tiempo. Los días siguientes vieron a Villa Acacia asentarse en una fortaleza más tranquila. Sin el flujo constante de forasteros, el pueblo volvió a sus raíces, reuniéndose bajo la acacia, compartiendo comidas y relatos, trabajando la tierra juntos. La sensación de alivio era palpable, pero también una nueva sabiduría. La gente ahora comprendía la línea fina entre ayuda y daño, entre compartir una historia y vender un alma. Américo pasaba sus días entre la escuela, la clínica y los huertos, siempre con Rex a su lado. Sus amistades con los niños de Villa Acacia y las familias refugiadas se profundizaron. Escuchaban atentos mientras contaba la historia de su noche en el desierto, siempre terminando no con su rescate, sino con lo que siguió. Cómo un solo acto de misericordia puede resonar en 1000 vidas. Una tarde, mientras reparaba una cerca con Nabil y Yusef, Américo vio al león a lo lejos, caminando lentamente por el antiguo límite del santuario fallido. El animal se detuvo, giró su gran cabeza y miró al trío. Por un instante, los ojos de Américo se encontraron con los del león y una ola de recuerdos lo invadió, no solo de miedo y dolor, sino de confianza, calor y el misterio de su vínculo. Nabil puso una mano sobre el hombro de Américo. Él es tan libre como tú ahora, hijo mío. Los pobladores se tomaron tiempo para restaurar la tierra donde los trabajadores de la fundación habían cavado y construido. Retiraron los últimos restos de concreto y alambre, plantando retoños y flores silvestres en su lugar. Los niños pintaron nuevos murales, ya no de jaulas o turistas, sino de desierto abierto, noches estrelladas y el león siempre vigilando un pueblo floreciente. La restauración se convirtió en un esfuerzo comunitario, un ritual de sanación y recuperación. La doctora Samira trabajó con Américo y los ancianos para crear un código simple para futuros visitantes. Respeta la tierra, respeta a sus criaturas, respeta nuestra historia. Los viajeros que llegaban aprendían no solo del león, sino de cómo Villa Acacia había sobrevivido al hambre, las inundaciones y la tentación manteniéndose unidos. Se les pedía ayudar con tareas, asistir a clases y participar en festivales, en lugar de ser solo espectadores. Se formaron nuevas relaciones con pueblos y ciudades lejanas,
no basadas en la lástima o la caridad, sino en la ayuda mutua. Villa Acacia enviaba semillas y conocimientos, y recibía maestros y nuevos amigos a cambio. La tienda comunitaria se volvió un centro regional, sus estantes llenos de productos de cerca y lejos. El espíritu de generosidad, nacido de la desesperación, se había convertido en un modo de vida elegido. Américo notó cómo el ánimo del pueblo había cambiado también. La gente discutía menos y sonreía más fácil. Los desacuerdos seguían sucediendo, pero se resolvían con paciencia y escucha. Los niños, viejos y nuevos, jugaban bajo el sol sin miedo a ser observados o juzgados. Y cada tarde, al dorarse el cielo, las familias salían a las dunas con la esperanza de ver al león al atardecer, un recordatorio de que la libertad, una vez conquistada, debe ser siempre protegida. Una noche, durante una reunión en la tienda comunitaria, la doctora Samira pidió a Américo que hablara ante el pueblo y sus invitados. De pie bajo el cálido resplandor de las lámparas, habló no como un sobreviviente milagroso, sino como un amigo y vecino. «Hemos pasado por mucho», comenzó con voz firme, «abandono, hambre, tormentas y tentaciones. Pero aprendimos que ninguna sequía ni inundación puede destruirnos si nos aferramos a la misericordia y la unidad. Y aprendimos que la bondad no es un acto único, es algo que debemos elegir una y otra vez, incluso cuando es difícil. El león nos enseñó eso, también mi padre. Y cada uno de ustedes miró a su alrededor, encontrando las miradas de ancianos, niños, refugiados y pobladores de toda la vida. Mantengamos nuestras puertas abiertas, pero nuestros corazones arraigados aquí. Protejamos lo salvaje, cuidemos a los débiles y compartamos nuestra historia no como un cuento de hadas, sino como una promesa para nosotros mismos y para quien necesite esperanza». Los aplausos llenaron el aire nocturno, acompañados por el rugido lejano y familiar del león, una bendición que pareció resonar en cada corazón. En los días que siguieron, con los campos creciendo y los pozos limpios, Villa Acacia se preparó para su festival anual de gratitud. El evento reunió no solo a pobladores y refugiados, sino a viajeros de todos lados, ansiosos por ser testigos del legado de un niño, un león y un pueblo que aprendió a elegir la esperanza sobre el miedo, la unidad sobre la división. Pero mientras comenzaban los preparativos, Américo sintió una certeza tranquila. Esta historia, nacida del abandono y el rescate, no era solo de Villa Acacia. Era un llamado para todos los que creen en el poder de la bondad, para construir un mundo donde, incluso en el desierto más árido, nadie quede jamás atrás. Los días previos al festival estuvieron llenos de alegre anticipación. Banderas ondeaban en la plaza principal. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con la dulzura de dátiles secos y melones maduros, y canciones resonaban en cada casa. Los niños practicaban sus danzas bajo la acacia, ensayando relatos de supervivencia y unidad, siempre con el león en el centro de cada historia. Américo observaba esos preparativos con un orgullo silencioso, sus recuerdos de la soledad del desierto ahora suavizados por todo lo que había llegado después. Rex, sintiendo la emoción, estaba en todas partes, reuniendo niños, saludando a los recién llegados y a veces desapareciendo entre las dunas para regresar cubierto de arena, moviendo la cola con un secreto conocimiento. Nabil y Youssef ayudaban a colgar faroles en la calle principal, y la doctora Samira convocaba voluntarios para preparar comida para todos, sin importar cuántos llegaran. El festival atrajo gente de lejos, familias de pueblos remotos, comerciantes con mercancías coloridas y hasta algunos antiguos funcionarios de la fundación, no como conquistadores, sino como invitados deseosos de ver cómo Villa Acacia prosperaba sin cercas. La tienda comunitaria rebosaba de regalos, lana, libros, especias raras y hasta un violín, que los niños se turnaban para aprender a tocar. El primer día, Américo fue elegido para encabezar la procesión inaugural. Sentado al frente de un largo desfile serpenteante, saludaba mientras los niños lo seguían, cada uno llevando una bandera pintada con la historia del pueblo. La silueta del león,
estaba en todas partes, en banderas, piedras pintadas, bordados en mantones. Se había convertido en un símbolo no de miedo, sino de dignidad y esperanza, nacida de la compasión. Esa noche, al ponerse el sol en un incendio naranja, todo el pueblo se reunió bajo la acacia. Las lámparas titilaban en el crepúsculo, iluminando cálidamente cada rostro. Los ancianos contaron historias de dificultades pasadas y los refugiados compartieron cantos y recuerdos de sus antiguos hogares. Fue un tapiz de dolor y alegría, de viajes amargos y milagrosos. Cuando llegó su turno, Américo avanzó en su silla y miró al mar de rostros expectantes, viejos amigos, nuevos vecinos y extraños que, por unos días, compartirían la promesa de Villa Acacia. Mi historia comenzó con miedo, empezó en voz baja, pero se ha convertido en una historia de confianza. Sobreviví porque una criatura salvaje eligió protegerme y porque un pueblo decidió no renunciar a la bondad. Cada persona aquí, cada acto de compartir y perdonar es parte de ese milagro. Hizo una pausa, encontrando la mirada de los niños. Todos somos sobrevivientes. Algunos nacimos aquí, otros llegaron cuando no teníamos nada y algunos llegaron recién. Pero juntos somos fuertes. Juntos somos libres. El trueno retumbó a lo lejos, un suave recuerdo del poder de la naturaleza. En el silencio, Américo continuó. El león no me salvó para que viviera solo. Me salvó para que pudiéramos construir algo más grande, un lugar donde nadie, ni niño ni animal, quede jamás atrás. Este es nuestro hogar. Protejámoslo, con coraje, con misericordia, con las manos abiertas. Lágrimas brillaban en muchos ojos. La multitud estalló en aplausos y, como si fuera parte del guión, el león apareció al borde lejano del encuentro. Por un instante sin aliento, todos guardaron silencio, observando cómo el animal se detenía, con la cola en alto y los ojos reflejando la luz de las linternas. Luego, tan silencioso como había llegado, el león se desvaneció de nuevo en el desierto, dejando tras de sí una bendición tácita. La noche se llenó de celebración, música y risas, comida compartida y cuentos intercambiados mucho después de la medianoche. Los niños cantaban nanas a las estrellas y los mayores brindaban por la paz, la esperanza y la magia salvaje que había moldeado sus destinos. Cuando las linternas finalmente se apagaron y los invitados se acomodaron para dormir, Mateo se sentó con León bajo la sombra de un algarrobo. Se recostó contra su perro, con un suave zumbido de gratitud vibrando en su pecho. Santiago se unió a ellos, con el brazo sobre los hombros de su hijo, y durante largo rato escucharon el silencio pacífico de un pueblo en calma. Sobre ellos, el cielo del desierto se extendía amplio y lleno de promesas. Villa Esperanza había resistido tormentas y tentaciones, miedo y hambruna. Pero esa noche el pueblo estaba unido, un faro de lo que puede crecer a partir de un solo acto de misericordia y del valor de seguir eligiendo la esperanza. Al despuntar el alba sobre las dunas, pintando el mundo con tonos dorados y rosados, Villa Esperanza despertó para el último día de su festival. Un día destinado a poner a prueba cada lección, cada vínculo y cada esperanza que el pueblo había construido. El silencio de la noche dio paso a un ajetreo frenético mientras comenzaban los preparativos para la ceremonia de clausura, una celebración para honrar el camino recorrido desde el abandono y la desesperanza hasta la unión y la sanación. Pero mientras los vecinos se congregaban, una conmoción repentina recorrió la multitud. En el límite del asentamiento apareció un desconocido, un hombre venido de una ciudad lejana, con el rostro marcado por la adversidad, la ropa cubierta de polvo del desierto, llevando de la mano a un niño harapiento. Tras ellos, un pequeño grupo, todos con la misma expresión de agotamiento y silenciosa desesperación. Habían oído hablar del Festival de Villa Esperanza, de sus puertas abiertas y su legendaria bondad. Habían venido en busca de refugio. El consejo se reunió de inmediato, con preocupación marcada en cada rostro. Los recursos seguían siendo limitados. La cosecha, aunque prometedora, aún no había llegado. Volvieron las dudas viejas, susurros de
No podemos alimentar a todos, ¿y si no queda nada? Pero cuando el debate amenazaba con romper la unidad tan cuidadosamente construida, Mateo avanzó con León a su lado y alzó la voz para que todos escucharan. «No hace mucho», dijo Mateo, «me dejaron en el desierto. Sobreviví porque un león me mostró misericordia y porque ustedes, mi pueblo, mi familia, eligieron recibirme de nuevo, roto y con miedo. Hemos visto una y otra vez que la bondad se multiplica, que cada acto de coraje nos hace más fuertes. Si rechazamos a estas personas, perdemos todo lo que el león nos enseñó, nos perdemos a nosotros mismos». Hubo silencio. Luego, una por una, las voces se sumaron a la de Mateo. «Dratil Samira, haremos espacio en la clínica, aunque esté a reventar. José, mi familia puede compartir nuestras comidas. Santiago, cuando perdí la esperanza, Villa Esperanza me la devolvió. Hagamos lo mismo ahora». El consejo votó por unanimidad aceptar a los recién llegados. La noticia se esparció rápido. Se reunieron mantas y comida. Los niños se ofrecieron para mostrarles el pueblo a los nuevos amigos, y los vecinos prepararon puestos extra en sus mesas para la fiesta comunitaria que cerraría el festival. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Al caer el crepúsculo, una violenta tormenta de arena apareció en el horizonte, un muro ominoso de polvo y viento que avanzaba hacia el pueblo. Los ancianos alertaron con gritos. Las familias corrieron a proteger a los animales, cerraron las ventanas y todos se apresuraron al centro comunitario, con los brazos llenos de comida y mantas, aferrándose con fuerza a las manos de niños y mayores. En el caos, Mateo notó a los recién llegados apartados, con miedo en sus ojos. Sin dudarlo, les gritó: «¿Están seguros aquí? Enfrentaremos esto juntos». Rápidamente, él y León los guiaron adentro, ayudando a calmar a los niños y a tranquilizar a los adultos asustados. La tormenta golpeó con fuerza aterradora, sacudiendo el edificio, haciendo vibrar cada pared. La oscuridad engulló el mundo exterior. A la luz parpadeante de las linternas, los vecinos se acurrucaron juntos, viejos y nuevos, hombro con hombro, todos los límites borrados por el peligro compartido. Las madres cantaban nanas, los mayores contaban relatos de tormentas pasadas, y Mateo, con la mano en el lomo de León, hablaba suavemente a quienes tenía cerca. «Esto pasará. Somos fuertes, estamos juntos». Las horas se arrastraron, pero nadie perdió la calma. La confianza construida en la adversidad se volvió su escudo. En el momento más fuerte de la tormenta, un estruendo tremendo resonó desde el otro lado del centro. El techo comenzaba a ceder. Santiago y José saltaron a la acción, reuniendo a otros para reforzar las vigas con mesas y colchones. La Dramu Samira atendía a los heridos por los escombros voladores. Su calma, una luz para todos. De repente, por encima del rugido del viento, llegó un sonido que nadie esperaba. El rugido profundo y atronador del león. Incluso sobre la tormenta, sonó claro y firme. Una promesa salvaje de protección. Los niños se quedaron quietos. Los adultos encontraron valor en la presencia del animal, recordando cada vez que los había cuidado desde las dunas. Cuando finalmente amaneció, la tormenta pasó tan rápido como había llegado. El pueblo emergió a la luz, parpadeando y golpeado, pero vivo. Los daños eran reales, techos arrancados, jardines sepultados en arena, pero ninguna vida se había perdido. Al borde de la plaza, Mateo vio al león de pie sobre un montículo, su melena brillando bajo el sol matutino, vigilando a la gente que había adoptado como su familia. Los vecinos aclamaron y los recién llegados lloraron aliviados. La ceremonia de clausura, ahora bajo el cielo abierto, se convirtió no solo en una celebración, sino en una renovación de la promesa de Villa Esperanza: acoger a los perdidos, compartir lo que tenían, nunca dejar que el miedo gobierne sus corazones. Juntos, guiados por Mateo y el león, reconstruyeron, una vez más fuertes que antes. Cuando el festival terminó y el pueblo volvió a su ritmo diario, Mateo comprendió. El verdadero milagro no era el león, ni la lluvia,
ni siquiera la supervivencia misma. Era el coraje para abrir sus puertas, arriesgar el amor y elegir la esperanza. Incluso cuando el mundo parecía duro e implacable. Las estaciones cambiaron, y con ellas, Villa Esperanza floreció como un refugio de esperanza y resistencia. Las cicatrices dejadas por la sequía, las tormentas y las dificultades sanaron lentamente, reemplazadas por jardines llenos de colores vivos y risas que resonaban por las calles del pueblo. Los lazos forjados en las pruebas se volvieron indestructibles. Una comunidad unida no por sangre, sino por coraje y compasión compartidos. Mateo creció para ser un joven cuya historia tocó corazones mucho más allá del borde del desierto. Sin embargo, se mantuvo humilde. A menudo se le encontraba junto a León bajo el algarrobo, enseñando a los niños a leer o simplemente observando al león vagar libremente por las dunas. Su presencia era un recordatorio vivo de que incluso la chispa más pequeña de bondad puede encender un fuego ardiente de cambio. El león, siempre vigilante y libre, simbolizaba el espíritu salvaje dentro del alma de Villa Esperanza, un espíritu que nunca sería encerrado ni olvidado. Su fuerza silenciosa inspiró canciones, poemas y murales, pero sobre todo inspiró una forma de vivir, una donde la misericordia y el coraje caminan de la mano. Los vecinos recibían a los recién llegados con los brazos abiertos, sin olvidar jamás las lecciones del miedo y el abandono que una vez amenazaron con dividirlos. Cada año, el festival Día del Coraje y la Bondad crecía, atrayendo visitantes que venían no solo a escuchar la historia de Mateo, sino a aprender cómo la esperanza puede florecer en los lugares más difíciles. Mateo hablaba a menudo de su viaje, no solo como una historia de supervivencia, sino como un llamado a la acción. Estamos todos conectados, decía. Al elegir la bondad, al apoyarnos unos a otros, podemos construir un mundo donde ningún niño quede solo en el desierto, donde cada vida sea valiosa. Y ahora, querido amigo, es tu turno. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para escuchar más relatos de valentía, esperanza y los vínculos extraordinarios entre humanos y animales. Comparte tus pensamientos abajo. ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que lo cambió todo? Y no te pierdas nuestra próxima historia, donde descubrirás cómo el viaje de un perro perdido reunió a una familia desgarrada por la tragedia. Gracias por ser parte de este camino. Juntos, sigamos difundiendo coraje y compasión. Una historia, un día, un corazón a la vez.